También sabemos que la religión tuvo mucho que ver, tuvo mucha relación con la parte educativa del municipio. En esa época que yo estudiaba por los años 67, en el año 67 eso por lo menos todo se hacía en una escuela, o pues si no se llamaban como ahora instituciones educativas, y no escuela Andrés Fernández, escuela de niñas, porque después fue cuando el pastor Nana Borrero fue que le pusieron escuela María Cristina, pero antes yo la conocí fue como escuela de niñas, solamente la escuela Andrés Fernández, por el cariño que le tenían al padre que hubo aquí, que más como 20 años el padre Fernando fue que entonces dejaron como recuerdo el nombre de él en la escuela. Eso hacían por lo menos en ese tiempo, a uno lo llevaban a la misa todos los domingos, en formación con uniforme, en la misa no era misa de 10 sino misa de 8, y si uno no iba, entonces al otro día, el lunes, lo castigaban y le quitaban una calificación. Tenía que ir el papá, tenía que ir la mamá a ver por qué no lo habían mandado a la misa. En cuestión de actividades, pues por lo menos para las fiestas de San Isidro, que había que participar, que tenían que dar una cuota, que para la fiesta del Buen Pastor, que había que ir a misa, que había que comprar, los profesores se afanaban todos y pedían una cuota en los niños para darle un obsequio al sacerdote de turno para la fiesta del Buen Pastor, y eso lo llevaban a la escuela y allá le presentaban un acto cultural, y en ese acto cultural se le daba lo que la escuela le tenía preparado al sacerdote. Los inicios, usted también los conoce, los colegios, sobre todo el Colegio Cooperativo Domingo Sabio. El cooperativo surgió a partir del año 1967. En febrero comenzó a funcionar el colegio Domingo Sabio, porque aquí no había colegio, entonces estaba el padre Sánchez y estaba el profesor Timoleón Gómez, que era el director de la escuela. Entonces él le propuso al padre Sánchez de que era bueno, que aquí se estaba habiendo mucha juventud, ya mucha gente, y que la gente se estaba yendo a estudiar a otras partes, y que habiendo la posibilidad de estudiar aquí mismo, ¿por qué no se estudiaba? Entonces vieron la necesidad, y entonces se dieron a la tarea de hablar con la Secretaría de Educación para organizar el colegio. El colegio lo organizaron como el padre Adolfo Sánchez como rector y el vicerrector Timoleón Gómez. Y luego de estar ya todo organizado, entonces resultó ser de que los papás se iban con los muchachos a matricularlos a la grada. Entonces dijo el padre Sánchez que tanta molestadera, dijo, y ahora resulta que los ricachones del pueblo se están yendo a matricular los niños a la normal de la Grado, habiendo aquí también colegio. Dijo, entonces, ¿qué es lo que quieren? Dijo, ¿cuánto hemos andado nosotros en Neiva para organizar este colegio? Dijo, y ya está más o menos organizado y ahora no quieren matricularlo. Entonces, de ahí comenzó la vida del colegio cooperativo, con quinto de primaria y primero de bachillerato, que se llamó Instituto Comunal Domingo Sabio, no colegio cooperativo. Bueno, ¿y cómo comenzó a surgir entonces ese modelo educativo en el cooperativo? ¿Cómo comenzó a llamar la atención? Pues porque por la misma propaganda que le hacían los profesores y el padre. Y luego los muchachos ya también se encariñaron, y entonces ya empezó, al año siguiente ya matricularon más, y así fue surgiendo. Y tuvo un tiempo como decaído, entonces ya vino a partir del año 72, vino el padre Otoniel, y entonces le dio más vida, porque entonces pero el padre Otoniel no fue el fundador del colegio cooperativo. El padre Otoniel le dio la mano, lo levantó, pero el propio fundador fotuto de este colegio fue Timoleón Gómez Morera, que es de aquí del Pital. Los maestros de esa época, los profesores. Del 67 pues fue
el profesor Timoleón Gómez y un profesor de apellido Quintero y un profesor Alcides Torres, que yo recuerdo, y la señorita, como le digo, que ya fue cuando fue el Instituto Santa Juana de Arco, fue la señorita Elena Ospina y el profesor el profesor Rodríguez, pero que eso fue al año siguiente que surgió el Colegio Juana de Arco, que entonces fusionó, fundaron el Colegio Juana de Arco allá en lo que es colegio cooperativo. Entonces ya al año siguiente entonces ya dijeron que unos 4 niños aquí y otras 4 niños allá, que eso no se justificaba, que lo mejor era fusionar el colegio. Entonces lo fusionaron con el nombre era Colegio Industrial Domingo Sabio. Tuvo muchos nombres, ¿no? Sí, tuvo muchos nombres. Que entonces por eso fue que cuando vino el profesor Palacio él venía como docente al colegio, pero él no venía con carga académica, sino que él era como profesor de industria, porque como era colegio industrial. Pero entonces como no había, pues entonces le tocó coger carga académica. Bueno, Chucho, ¿y usted qué tal fue para el estudio? Pues yo no sé, a mí me da pena alabarme yo mismo, sino que pues los compañeros míos de estudio dicen que yo era muy bueno. Entonces ya dicen que es lástima que porque no haya estudiado yo más. Pero pues a la verdad yo no fue por solvencia económica, sino porque materialmente yo no quise. Sí, pero todos los compañeros míos que estudiaron conmigo están en otras partes, todos. Muy poco. Marcos Nipilla es el único que se quedó aquí. Pero muy buen maestro, ¿no? Sí, muy buen maestro. Bueno, como nosotros, pues ya nosotros gozamos tan de buenos maestros. Pues yo no estoy demeritando la educación que se da ahora, porque ese es el sistema. Pero entonces nosotros gozamos de muy buenos maestros. Porque era haciéndole, y si usted no daba rendimiento, a usted le daban un reglazo y tenía que ponerse las pilas, o lo dejaban arrodillado ahí porque no llevaba tarea, y es que tiene que poder. ¿Qué otros compañeros sí logra usted acordarse? De mis compañeros, Conchita Parra, mi pariente, ella está en La Plata. Guillermo Cuellar, él está en Villavicencio, él es fiscal. Hermes Silva, él está en Florencia. Gerardo Espina está en Bogotá, que yo recuerde. En ese tiempo era muy fácil porque, digamos, con puro el bachillerato podían ingresar a cualquier cosa. Pues como era tan buena la educación, no era así, digamos, como ahora, como un poquito mediocre, ¿no? Sino que era bien. Si no podía, pues no pasaba como hacía su papá. Si no sirve, no me pasa. Es que tiene que, porque por lo menos yo tuve, en el poquito tiempo que estuve con el profesor Jairo Félix, y ese señor, él era el profesor de matemáticas, muy buen matemático. Él ya murió, y él por lo menos él comenzaba la clase con un chiste, y ahí sí, después del chiste, sí, mejor dicho, todo el mundo con las pilas puestas, porque, mejor dicho, y cuando llegaba así tomado era peor, porque entonces llegaba de mal genio, ¿no? Entonces tenía uno que ponerse las pilas, y él por lo menos, él era muy bueno, vea, él comenzaba la clase, y al terminar la clase, y faltando 10 minutos para terminar la clase, él nos hacía una previa. Y esa previa él la guardaba, y a los 8 días nos hacía una previa de todo lo que se había visto en los 8 días, y esa calificación la guardaba, y luego y todas las de las 4 semanas del mes él guardaba eso, y al finalizar el mes nos hacía una previa de eso. Y a pesar de todas esas garantías que él nos daba, le perdía la gente, y él decía: me da mucha pena, pero yo no puedo ni subirles ni bajarles, eso sacaron, con eso se quedan. Él fue muy buen matemático. Señor de serenos y
de auroras, murmullo cristalino de cascadas, sonido de la luz y voz de la